Enero, verano. Australia. Axel. En teoría, mi madre me quería. En teoría. Porque verle escupir fuego por los ojos no era lo que entendía como una expresión de amor. Y, sin embargo, ahí estaba, mirándome de una forma que podría haber hecho que el mismísimo infierno se congelase en 3 segundos. Por suerte para mí, papá la retenía pasándole un brazo por los hombros, en un gesto que pretendía parecer despreocupado, aunque en realidad desprendía cierta rigidez. ¿Cómo se te pasó por la cabeza semejante idea? Presentarte en la exposición de la chiquilla así, de repente. Intenté mantener la calma, porque odié cómo pronunció ese chiquilla cuando para mí estaba muy lejos de serlo. Nos vamos de viaje y cuando volvemos me encuentro con esta situación. No se os puede dejar solos. Golpeé mi plato vacío con el índice. ¿Hay algún refresco en la nevera? Axel, maldito seas, gritó ella. Para mi desgracia, me siguió cuando me levanté y abandoné el comedor. Era un domingo, mis padres habían regresado el día anterior y por eso decidimos reunirnos para comer como en los viejos tiempos. No estábamos sacándole brillo al concepto familiar, no, suspiré hondo, abrí la nevera y volví a cerrarla cuando no encontré nada que me interesase. Mi madre estaba ahí, tras la puerta, mirándome con nerviosismo. Cálmate, le pedí, no ha pasado nada malo. Pero Lia dijo, que vas a representarla. El aeropuerto más cercano era el de Brisbane y, cada vez que iban o volvían de algún viaje, mis padres solían aprovechar la ocasión para quedar con ella y verla un rato. Sí, ¿cuál es el problema? Después de lo que hiciste. Joder, eso dolió. Supongo que los años siempre dan una perspectiva diferente y lo que entonces me parecía algo prohibido o malo después adquirió nuevos matices. Dejé de verlo de esa manera. Y si hubiese podido ir atrás en el tiempo, bueno, esa última noche en la que Lia y yo nos vimos tendría un final muy diferente. La habría besado antes de cogerla en brazos y llevarla hasta mi cama para hacerle el amor y hablar de nuestros planes de futuro, de mantener una relación a distancia hasta que ella terminase la universidad. Oliver lo hubiese entendido con el tiempo, como hizo después, cuando se alejó y los meses y los años calmaron la situación. Y lo mismo en cuanto a mi familia. Solo tendría que haberme mantenido firme y arriesgarme por lo que quería. Y lo que quería era a ella, de una forma casi irracional. Pero no había hecho nada de todo eso, tan solo era una realidad paralela que jamás existiría porque me había limitado a no mover un solo dedo mientras Lia salía de mi vida. Ella había luchado, me había buscado viniendo a mi casa de madrugada, había intentado convencerme de que lo nuestro valía la pena, había llorado delante de mí sin esconderse ni molestarse en limpiarse las lágrimas, y yo. Nada. Así era siempre. Nada. Quedarme quieto sin dar un paso hacia adelante. Tampoco hacia atrás. Así de anclado me sentía en medio de ninguna parte, atado por mí mismo. No hice nada malo, repliqué. Presentarte allí sin avisar. La cogí del brazo antes de que siguiese parloteando sin cesar. Mi madre enmudeció. No hice nada malo. Antes. Hace 3 años. Axel. Me miró con una mezcla de ternura y decepción. Lo que ocurrió no estuvo bien. Lia era solo una niña y acababa de pasar por una situación muy complicada. Noté la mandíbula tensa. Respiré hondo. No tienes ni idea de todo lo que vivimos mientras estuvo en mi casa. Es fácil juzgar las cosas desde fuera sin molestarte en intentar entenderlo. Yo simplemente me enamoré. Nunca pensé que fuese a ocurrir, pero pasó. Y lo que tuvimos fue real. Me aparté de golpe. Nunca le había hablado así a mi madre, porque normalmente con ella me pasaba el día bromeando, refunfuñando o siendo irónico. Ni siquiera después de lo que ocurrió le había dicho ni media palabra. Ella se dedicó a gritarme y yo aguanté el mal trago porque pensaba que me lo merecía. Axel, cielo. Dejé que mi madre me abrazase. Justin y los gemelos entraron en la cocina antes de que pudiésemos seguir hablando, cosa que en parte agradecí,
porque no estaba muy familiarizado con la idea de decir en voz alta lo que sentía y, al hacerlo, era como si me vaciase por dentro de golpe. Al final pillé una cerveza de la nevera y regresé al salón. Mi padre estaba sentado al lado de Emily viendo la sección de deportes de los informativos. Me miró. Parecía contento. ¿Qué pasa, colega? ¿Cómo va la vida? Se hace lo que se puede, contesté. Paz y amor, hijo. Paz y amor. Sonreí. Sonreí de verdad. Axel. Sam se quitó las gafas en cuanto me dejé caer en la silla que estaba delante de su escritorio. Contemplé el lugar como siempre, fijándome en esos detalles tontos que ella colocaba en cualquier rincón, como los dibujos de sus hijos, figuritas de juguete que alguno de ellos habría dejado allí durante una visita, fotografías familiares. ¿Piensas decir algo? Me miró divertida. Solo quería asegurarme de que has hablado con los del transporte. Había acordado con Lia que la siguiente semana trasladaríamos los cuadros desde su estudio hasta la galería. Aprovechando que acababa de terminar las clases, iba a quedarse unos días en Byron Bay para ayudar con la organización de la exposición. Hablé con ellos y está todo previsto. Vale, estupendo. Así que me debes una explicación. Tus hijos te han metido algo en el café esta mañana. No te salgas por la tangente bromeando, me advirtió. Quiero saber por qué tienes tanto interés en esa chica. Puede que no llevemos trabajando juntos mucho tiempo, pero te conozco lo suficiente como para saber que debe de ser especial para que decidas implicarte así. Vamos, Axel, no muerdo. De momento. Reprimí una sonrisa y suspiré hondo. Es ella. La chica de la que te hablé. De la que estuviste enamorado. Sí, logré decir con dificultad. No me hablaste de nada, Axel. Tú ya me entiendes. Y era necesario que te atosigase durante semanas para que me contases esto. No me resulta fácil. Ya veo. ¿Y cuál es el plan? Solo quiero que la exposición sea perfecta. Me guardé lo importante que era el hecho de que, por fin, cumpliría la promesa que le hice a Douglas esa noche cualquiera que pasamos en mi casa, el día que renuncié a mis sueños y los subí encima de un armario, pero que, a cambio, decidí que me implicaría en los de otra persona. Me estremecí al recordar las palabras de Douglas en mi cabeza. Axel, tú pintas o no pintas. Y un día amarás o no lo harás, porque no sabrás hacer las cosas de otro modo. Qué jodida razón había tenido. ¿Quieres que hagamos algo especial? No lo sé. Me froté la mandíbula. Mi idea es que sea algo familiar. Familiar. Frunció el ceño. Sí, ella es de aquí. Quiero que sea acogedor. Que quienes asistan no sea solo para echarles un vistazo a los cuadros y ya está, sino que les apetezca quedarse un rato hablando. Creo que lo entiendo. ¿Recuerdas esa exposición en la que contratamos a una empresa de catering? Aunque en el caso de Lia Jones sean pocas obras, podemos hacerlo. Sí. Y también está la opción de traer algunos cuadros más solo para ese día. Tiene varios que son inclasificables. Sam me miró con interés. No creo que debamos mantenerlos en catálogo, pero sí podríamos vaciar otra sala de forma temporal durante 24 horas. Creo que deberías consultarlo con Hans. Pero a mí me parece una buena idea. Hace tiempo que no tenemos una exposición fuerte, y si la chica es de aquí, bueno, eso siempre atrae a más público. Puede ser interesante. Lia. Frida Kahlo dijo una vez, mi pintura lleva consigo el mensaje del dolor. El día que leí esa frase me interesé más por sus obras, por la mujer que se escondía bajo toda esa popularidad que su figura parecía haber despertado en los últimos tiempos. La mujer que había amado, sufrido, gritado. Porque había algo que me conectaba a ella. Creo que esa es la magia de la literatura, de la música, de la pintura y de cualquier otra expresión artística, que te encuentras a ti mismo en lo que otro ha creado.
A veces nos sentimos solos, somos individualistas y creemos que solo nosotros hemos experimentado esa emoción que nos retuerce el alma o esa idea que nos hace sentir raros, pero un día te das cuenta de que no es cierto. Hay un mundo inmenso ahí fuera lleno de personas, de experiencias y de vidas. Cuando asimilas eso, ocurren dos cosas. Adquieres conciencia de la inmensidad que te rodea y, por ende, te sientes más pequeño, como una hormiguita que corretea de un lado a otro y que descubre que su hormiguero no es el único que existe, sino que hay millones y millones de ellos. Y en parte alcanzas el alivio por la comprensión que te abraza al encontrar resquicios de ti en la letra de cualquier canción, en un poema o en trazos de pintura. Es una manera de sentirse acompañado. Pensé en esa idea durante un rato mientras cogía una buena cantidad de pintura con un pincel firme. Estaba pintando a una chica de espaldas y de cabello oscuro y largo. De su pelo escapaban mariposas de colores, notas musicales y flores que simbolizaban recuerdos, algunos de pétalos más arrugados, otros recientes. Usé la técnica del impasto, aplicando pinceladas de pintura espesa encima de otras, mezclando los colores estriados sobre el propio lienzo, haciéndolo más real. Era importante vigilar bien el ángulo de cada trazo para que no se escapase la pintura, así que estaba tan concentrada en lo que hacía que tardé un rato en darme cuenta de que ya había anochecido. Limpié el material, recogí mis cosas y me marché. Cuando llegué al apartamento de Landon, él ya había cenado y estaba sentado en el sofá viendo un capítulo de una serie de humor que le encantaba. Te he dejado un poco de pescado en el horno. Gracias, pero no tengo mucha hambre. Le di un beso antes de ir a la cocina. Cogí una fruta de la nevera y me la comí distraída mientras regresaba al salón y me sentaba a su lado. Había cierta tensión entre nosotros, algo que nunca hasta la fecha había existido. Yo no sabía cómo gestionar aquella situación y esa noche había vuelto a fallarle, porque le prometí que cenaríamos y pasaríamos un rato juntos, y aún no le había contado que pensaba pasar una semana en Byron Bay. Lo siento mucho, se me hizo tarde. No pasa nada, se encogió de hombros. Landon. Dejé la fruta en la mesa, encima de una servilleta, y me acerqué a él para abrazarlo. No se apartó. Me rodeó la cintura con suavidad. ¿Estás enfadado? No. Es que... Se mordió el labio antes de suspirar. Quiero que te vayan bien las cosas, Leah, y entiendo que para eso tienes que trabajar muchas horas. Pero, adiviné. Pero todo sería más sencillo si la situación entre nosotros fuese clara. Llevamos muchos meses así y cada vez es más complicado, porque siento que esto no conduce hacia ninguna parte. Me aparté un poco buscando espacio. Entendía a Landon. Él siempre había tenido relaciones estables, durasen más o menos. Relaciones en las que podía referirse a la otra persona como su novia, sin titubeos. Yo había llegado a su vida cuando ya parecía que lo nuestro nunca traspasaría la línea de la amistad. Y ahora ahí estábamos, en un limbo al que no sabía cómo llamar, pero que me daba miedo analizar. Porque lo quería muchísimo y la idea de perderlo me aterraba tanto. Ya había renunciado a demasiadas personas por el camino. No sé si estoy preparada para eso, gemí. ¿Y cuándo vas a estarlo? Preguntó. No te basta con lo que tenemos. Landon se frotó el rostro un poco agobiado. A veces sí, otras veces no, admitió. Cuéntame qué es lo que te preocupa. Apartó la mirada de mí antes de contestar. Que veas lo nuestro como algo temporal. Yo nunca he dicho eso. Protesté. ¿Y piensas que será para siempre? Mírame, Leah. Noté un tirón incómodo en el estómago. Para siempre. Estar con Landon para siempre. Una parte de mí quería aquello, porque sería tan sencillo y confortable como acurrucarte debajo de una manta cuando hace mucho frío. Pero la otra parte no estaba lista para decidir algo así, la otra parte. Ni siquiera tenía muy claro qué pensaba de todo eso. Déjalo. No respondas. Landon se levantó y yo lo seguí pisándole los talones hasta llegar al dormitorio que tantas noches habíamos compartido durante los últimos meses.
Él se llevó los dedos al puente de la nariz y cerró los ojos. Lo abracé por la espalda sujetándolo. Perdóname. Yo te quiero, Landon, pero la idea de plantearme ahora mismo pasar con alguien el resto de mi vida. No quiero que sufras. Creo que estamos pasando por etapas distintas y ni siquiera sé entenderme aún a mí misma. ¿Cómo podía explicárselo? No sabía ni por dónde empezar. Los últimos años habían estado llenos de cambios y era complicado que lo entendiese tal como yo lo había vivido. Porque Landon nunca había conocido a esa chica que se dedicaba a pasear por Byron Bay con una sonrisa permanente antes del accidente de tráfico que lo cambió todo. Tampoco había conocido a la otra, la que se encerró en sí misma, la que dejó de pintar y consiguió salir a flote gracias a cierta persona testaruda que hizo todo lo posible por sacarla de aquel agujero en el que estaba metida. Aunque después nada salió bien, y cuando llegué a Brisbane, pasé a ser otra versión de mí misma. Me sentía como si, durante los últimos años, hubiese ido mutando de piel una y otra vez. Quizá por eso ya no estaba muy segura de quién era en aquel momento. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó. No lo sé, seguí abrazándolo. Me hubiese gustado poder darle la respuesta que deseaba, pero no quería mentirle. No es que no me viese a su lado durante un futuro lejano, es que ni siquiera me había planteado esa opción. No se me había pasado por la cabeza. Y eso me preocupaba. Tengo que ir a Byron Bay por la exposición. Quería decírtelo desde hace unos días. Él se desprendió de mis brazos, se dio la vuelta y me miró en la penumbra de la habitación. Lo entiendo. Me dio un beso en la mejilla. Ven conmigo, susurré sin pararme a pensarlo. Alquilaré una habitación en un hostal y, no sé, puedo presentarte a mis amigos, enseñarte el sitio en el que crecí. Lia, estarás trabajando casi todo el día y yo tengo cosas que hacer aquí, no puedo dejarlo todo. Me colocó tras la oreja un mechón. Pero vendrás a la exposición, ¿no? Sí, eso sí, intentaré estar allí. Me puse de puntillas para darle un beso lento que me calentó el pecho. Los labios de Landon eran suaves y firmes, y estaban llenos de promesas bonitas que una parte de mí quería alcanzar. El problema era la otra, la que seguía resistiéndose como si se aferrase a algo. Lia. Lia. Axel quiso supervisar él mismo todo el proceso de embalaje y transporte, así que el martes estuvimos desde primera hora de la mañana en el estudio acompañando a los trabajadores que envolvían los cuadros antes de bajarlos hasta la furgoneta de mudanzas. Yo cogí un poco del papel de burbujas que usaban para proteger las obras y me entretuve explotándolas entre los dedos mientras me comía una piruleta de fresa. Él se acercó tras hablar con uno de los hombres. ¿Aburrida?, preguntó. No, pero no tengo nada que hacer. ¿Te apetece que comamos en la cafetería? Vale. Me puse en pie y lo seguí hasta la calle. Nos sentamos en la misma mesa que habíamos ocupado el día que lo dejé entrar en la buhardilla por primera vez. Pedimos un par de sándwiches y refrescos. Pareces ausente, Axel ladeó la cabeza. No es eso, solo es que casi no parece real. Tengo la sensación de que esto le está ocurriendo a otra persona y de que yo solo estoy aquí mirándolo todo como un espectador más. Déjalo, suena de locos, sacudí la cabeza. No, creo que lo entiendo. No lo has asimilado. Nos miramos mientras nos servían la comida. Yo rompí el contacto visual cuando cogí mi sándwich y le di un bocado, aunque no tenía demasiado apetito. Axel pidió una porción de patatas y cuando me preguntó si quería que las compartiésemos, negué con la cabeza porque, por tonto que pudiese parecer, ese acto tan pequeño me pareció íntimo y todavía me costaba un mundo levantar la vista y enfrentarme al chico que tenía delante. Tampoco eso lo había asimilado. Él, la exposición, todo había llegado de golpe. Me fijé en sus brazos dorados por el sol. En los dedos largos, masculinos. En las uñas un poco mordidas. En la firmeza de cada uno de sus movimientos. Me fijé en todo, en realidad. Porque había algo en Axel que atrapaba y yo me dedicaba a eso, a capturar pequeños gestos y emociones para después soltarlos de golpe y dejarlos ser.
Y él siempre era, de algún modo retorcido. Estaba convencida de que cualquier artista hubiese podido crear una serie de cuadros tan solo observándolo con atención durante un rato. Cuando acabamos de comer, Axel subió una última vez al estudio para asegurarse de que no se habían dejado nada. Se me formó un nudo en la garganta al ver aquel lugar tan vacío, sin todos esos cuadros que había ido amontonando porque nunca me había planteado qué hacer con ellos. Después revisó que todo estuviese bien colocado en la furgoneta y se despidió del hombre que la conducía tras repetirle por tercera vez que una tal Sam estaría esperando su llegada en la galería de Byron Bay. ¿Estás un poco obsesionado, no? Le pregunté cuando nos alejamos del vehículo caminando hacia mi residencia, donde habíamos quedado antes de ir al estudio. Quiero que todo salga bien. Me sonrió. Y esa sonrisa despertó un cosquilleo que me acompañó mientras avanzábamos calle abajo en silencio. Por primera vez desde que nuestros caminos volvieron a cruzarse, no me incomodó la ausencia de palabras. Fue un poco como antes, como cuando podíamos estar horas callados el uno junto al otro. Cuando llegamos a mi habitación, Axel cogió mi maleta. Lo seguí al tiempo que enumeraba todo lo que había metido para esos días que pasaría en Byron Bay, porque siempre tenía la sensación de que algo se me olvidaba. Joder, ¿qué coño has metido aquí? Gruñó tras subirla al maletero de su coche. Lo básico. Me acomodé en el asiento del copiloto. Lo básico. Ropa, piedras y un cadáver. Reprimí una sonrisa, reprendiéndome a mí misma por aflojar las riendas tan pronto. Pero es que Axel tenía ese encanto que me hacía recordar por qué lo había echado de menos y olvidar todas las razones por las que lo había odiado tanto durante aquellos 3 años. Clavé la vista en la ventanilla del coche mientras dejábamos atrás el barrio de Brisbane en el que vivía. Era un día soleado de verano y el cielo azul y sin nubes nos acompañó durante todo el trayecto. Casi habíamos salido de la ciudad cuando él encendió la radio. La melodía de 3 Rounds and a Sound nos envolvió. Así que vas a dormir en un hostal, dijo. Sí, el alquiler me ha salido bien de precio porque la dueña conoce a Oliver. Podrías haberte quedado en casa de mi hermano, alzó un hombro con despreocupación. O en la mía. La velocidad a la que giré la cabeza hacia él debió de ser una señal clara de lo mucho que me había perturbado ese comentario. Lo miré con detenimiento mientras conducía tranquilo con las manos en el volante y me pregunté cómo era posible que Axel pudiese asimilar tan bien aquella situación, como si lo que habíamos vivido años atrás no hubiese significado nada para él. Durante un segundo, solo uno, lo envidié. Pero luego lo único que sentí fue pena. Pena porque Axel jamás moriría de amor por alguien. Y, en cambio, en algún momento de mi vida yo lo había hecho y conocía muy bien esa sensación, que no podía compararse con nada más, el cosquilleo que nacía por apenas un roce, las pulsaciones que podía acelerar una sola sonrisa o que todo un mundo girase alrededor de un chico que, a mis ojos y a pesar de sus muchos defectos, fue perfecto. Tiempo después me di cuenta de que quizá no era lo mejor para mí y para mantener a salvo a un corazón que me pedía un descanso a gritos. Y entonces eché el freno. Pero tenía conmigo aquel recuerdo. Podía saber que sentían 2 personas locamente enamoradas con las que me cruzase por la calle un día cualquiera, y él jamás conocería esa emoción. Porque Axel nunca amaría algo lo suficiente como para luchar por ello con uñas y dientes, pese a todo y contra todo. Lia, ¿estás bien? No has contestado. Me obligué a mirarlo, aunque me costó. Prefiero quedarme en el hostal, es más cómodo. ¿Cómodo para quién? Alzó una ceja. Axel. Contención. No era la primera vez que esa palabra me sacudía mientras ella estaba cerca. Porque me había contenido años atrás, cuando empecé a sentir algo por ella, pensaba que estaba mal, que no era correcto, que no podía permitirme que ocurriese nada entre nosotros. Pero fallé, porque caí hasta el fondo y porque lo de reprimir mis deseos más primarios no era algo que se me diese tan bien como me hubiese gustado. Volví a sentirme en esa misma situación. Contenido. Sin poder dejar de darle vueltas al hecho de que ella había rehecho su vida, que tenía a otra persona, que había dejado lo nuestro atrás. Fue como viajar al pasado, a esas sensaciones olvidadas,
la de tenerla cerca y morirme por tocarla a pesar de no poder hacerlo, la de tragarme las palabras, el deseo y las ganas. Conduje un rato más sin decir nada, concentrado en la carretera. Los árboles frondosos bordeaban el asfalto y tenía la extraña sensación de que cada kilómetro que dejábamos atrás me acercaba más a ella, como si regresásemos a casa. Y en parte, así era, aunque solo fuese de forma temporal. La miré de reojo. Tenía la cabeza apoyada en el asiento y contemplaba el paisaje borroso a través de la ventanilla. Te recordaba más habladora. En serio, alzó las cejas. Sin contar el año en el que dejaste de hacerlo, claro. Muy gracioso, masculló, y luego volvió a girarse. ¿De verdad no tienes nada que contarme? No has hecho ninguna cosa interesante durante estos 3 años. Insistí, porque, como siempre, prefería su mal humor y sus réplicas cortantes antes que sus silencios. Porque los silencios de Leah eran peligrosos. Ella arrugó la nariz y fijó la vista al frente. He pintado, he estudiado, he salido. Tantos detalles me abruman. ¿Por qué no me cuentas algo de ti? No he hecho gran cosa, la verdad. ¿Has cambiado de trabajo, no? Sigo ilustrando, pero elijo mejor los encargos que acepto. El resto del tiempo lo dedico a la galería, aunque no tengo un horario fijo, aclaré. ¿Cómo terminaste allí?, preguntó. ¿De verdad quieres conocer la historia? Leah asintió y cruzó las piernas con lentitud. Yo desvié la mirada de la carretera un segundo. Pensé que, si ese gesto lo hubiese hecho 3 años atrás, en aquel momento mi mano ya estaría entre sus muslos, aunque solo fuese para oírla reír antes de que me apartase. Suspiré hondo. El último fin de año bebí más de lo que me gustaría tener que reconocer. Estaba solo. Mi hermano, Emily y los niños se habían ido a celebrarlo con unos amigos, mis padres estaban en la otra punta del mundo y a mí no me apetecía ver a nadie más, así que me fui a cenar al restaurante más caro que conocía. Eso es triste, me interrumpió Leah. ¿Por qué? Podrías haber llamado a Oliver. Entonces seguía sin hablarme con él, pero esa no es la cuestión, Leah. Podría haber salido con algunos amigos si hubiese querido, pero no tenía ganas. Así que cené solo. Y cené bien. ¿Recuerdas cuando hablábamos de ser conscientes del momento y de disfrutarlo? Pues eso hice. Después me acerqué al paseo de la playa y pedí un par de copas. No me di cuenta de que había bebido más de la cuenta hasta que un tipo se sentó a mi lado y empezó a hablarme. Me comentó que su familia vivía en Francia y que también estaba pasando la noche solo porque había tenido que quedarse por asuntos de trabajo. Y adivina dónde trabajaba. En la galería, susurró. Resultó que era el dueño. Y a mí se me fue la lengua por las copas de más que llevaba y le solté que la mitad de las obras que exponían ahí me parecían mediocres. Acabamos charlando sobre arte, el enfoque que ellos estaban ofreciendo, y al final de la noche tenía una oferta de trabajo, pero teniendo en cuenta que apenas me tenía en pie, no me la tomé muy en serio. Así que me marché sin despedirme. La cuestión es que Hans apareció en la puerta de mi casa un día después y no te haces una idea de lo jodidamente testarudo que es ese hombre. Leah sonrió con timidez. Típico de ti, dijo. ¿El qué, exactamente? Eso. Salir una noche por ahí sin ningún propósito, emborracharte, ser políticamente incorrecto con un tipo al que acabas de conocer y acabar teniendo suerte. Políticamente incorrecto. O sincero de manera innecesaria. Fruncí el ceño sin apartar la vista de la carretera. Explica eso. Creo que me he perdido. Da igual, olvídalo. Es una tontería. ¿Tú prefieres que te mientan, Leah? Claro que no, pero esa sinceridad. No, dime. Quiero saber qué piensas. Pienso que esa sinceridad no es real. Leah se inclinó para subir el volumen de la música y zanjar la conversación, pero se lo impedí sujetándola de la muñeca. Apartó el brazo rápidamente. Ya no te apetece seguir hablando. ¿Tienes algo más que contarme? Veamos, dije pensativo. Vivo en el mismo lugar, tengo el mismo número de teléfono y uso la misma talla de ropa.
Así que, como soy muy poco interesante, pasemos a hablar de ti. Algo divertido habrás hecho en 3 años. Axel, estoy cansada, empezó a decir. Suena a excusa, la corté. Es que es una excusa. Reprimí una sonrisa ante su aplastante sinceridad, como si quisiese imitarme, aunque ese no es real, aún me escocía, porque ella tenía buena parte de razón. No siempre había sido honesto, al menos no en cuanto a Lia. A veces era un jodido hipócrita. Y ella lo sabía. Así que la dejé descansar y me concentré en la carretera mientras sonaba la radio a un volumen bajo. Con las manos en el volante, pensé en lo electrizante que era esa sensación de saber que Lia volvía a estar cerca de mí, aun con todas las barreras que nos separaban, porque tenerla siempre era mejor que nada. Lo había sido antaño, cuando la prefería enfadada y rabiosa antes que ausente y callada. Y lo era ahora, cuando no sabía qué quedaba de nosotros. Se quedó dormida antes de que llegásemos a Byron Bay. Paré el coche delante del hostal en el que iba a alojarse. Era un edificio de 2 alturas que tan solo tenía 6 habitaciones y que estaba situado en un extremo de la ciudad, no muy lejos de mi casa a pie. Puse el freno de mano y me quedé mirándola unos segundos. No se oía nada. Deslicé la vista por el cabello largo, que llevaba recogido en una trenza, y por su rostro, el mismo que había recorrido a besos años atrás. Sentí el impulso de alargar la mano y acariciarle la mejilla, pero lo reprimí. Lia. La moví despacio. Hemos llegado. Ella parpadeó confundida hasta que entendió dónde se encontraba, y entonces, se incorporó rápidamente y salió del coche. La ayudé a sacar la enorme maleta y me empeñé en acompañarla para subirla hasta la habitación, porque pesaba 1 tonelada. Lia no protestó demasiado, seguramente porque aún estaba medio dormida. La dejé encima de la cama cuando entramos tras recoger las llaves. El dormitorio era pequeño, pero estaba limpio y por la ventana que daba al jardín trasero entraba la luz del sol del atardecer. ¿Cuándo volveremos a vernos?, pregunté. No lo sé, dímelo tú. Se supone que hay que preparar las cosas de la exposición. Descansa hoy. Yo me encargo de revisar que todo haya llegado bien. Di un paso atrás hacia la puerta abierta. Quedamos mañana a las 10 en la galería. Vale. Parecía tan incómoda que no quise alargar más el momento y me despedí con la mano antes de bajar por las estrechas escaleras de madera. Pero, a pesar de todo, cuando me paré en mitad de la calle y respiré hondo, tuve la sensación de que algunas cosas encajaban de repente, como si tener a Lia de vuelta en Byron Bay le diese a la ciudad un nuevo color y, después de unos años oxidado, el motor de mi vida se pusiese de nuevo en marcha, con todos sus engranajes girando en una dirección. Lia. Saqué algunas prendas de ropa de la maleta y las colgué en el armario para que no se arrugasen. Luego recordé que estaba de nuevo en Byron Bay y que allí no importaba mucho eso de llevar la ropa planchada o no. No había dormido muy bien esa semana, así que estaba cansada, pero ignoré esa sensación cuando cogí el bolso y salí del hostal. Mientras caminaba por esas calles que conocía tan bien, llamé a Landon para avisarlo de que ya había llegado. Después me dediqué a pasear sin rumbo. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que me había tomado un momento para mí, para andar sin tener que llegar a ningún lugar concreto, tan solo disfrutando del camino, de los escaparates de las tiendas, del cielo azul de aquel día de verano o del aroma suave y agradable que escapaba de las cafeterías que dejaba atrás. Fue como si mi vida se pusiese en pausa. Y aunque pensé que no ocurriría, me sentí en casa de nuevo. Porque había crecido en aquel lugar y, paseando por sus calles, no podía dejar de recordar que allí fue donde empecé a pintar, donde pasé tantas tardes junto a Blair y los compañeros del instituto, donde tuve una infancia feliz con mis padres, donde me despedí entre lágrimas de Oliver cuando él se marchó a la universidad y por fin me dio permiso para usar su habitación mientras no estuviese en casa, donde me enamoré, donde me rompí, donde llegué a ser la persona que era en ese mismo momento.
Cuando llegué hasta el paseo de la playa, me quedé un rato contemplando el mar y a los surfistas que se alzaban entre las olas. Se me encogió el estómago al recordar que hacía 3 años que no me ponía en pie encima de una tabla. Lo había echado de menos durante meses, al levantarme al amanecer y pensar que Axel estaría acompañando la salida del sol en nuestro trozo de mar. Y ahora la sensación parecía tan lejana que ni siquiera estaba segura de querer volver a surfear. Terminé sentándome en la terraza de una cafetería y pedí un café con leche y caramelo mientras disfrutaba de la brisa del paseo. Y no sé por qué, pero cuando llevaba allí un rato y el café ya estaba casi frío, cogí el teléfono y busqué el número de Oliver. ¿Cómo va eso, enana? ¿Ya has llegado a Byron? Sí, estoy aquí. ¿Te encuentras bien, Leah? Es solo que he salido a dar un paseo y no paro de recordar cosas. Parpadeé al notar las lágrimas que parecían retarme para salir. No sé por qué estaba derrumbándome así, sin ninguna razón, pero sentía una mezcla de nostalgia, tristeza y alegría a la vez, todo revuelto de forma caótica. Me siento rara, pero también en casa. Leah, joder, lamento no poder estar ahí. No dejo de pensar en los papás. En la suerte que tuvimos, ¿sabes? Me limpié una lágrima con el dorso de la mano y crucé las piernas bajo la mesa de la cafetería. Porque fueron los mejores del mundo y te juro que sigo echándolos de menos cada minuto de cada día. Ni siquiera estoy segura de que esa sensación vaya a desaparecer jamás y, ahora, al venir aquí, mientras daba un paseo, era como si una parte ridícula de mí creyese que, al girar cualquier esquina, me los encontraría haciendo la compra o riendo mientras papá le susurraba alguna broma al oído a mamá. ¿Recuerdas eso? Que solían decirse cosas a escondidas. Sí, Oliver tardó unos segundos en responder. Yo siempre quería saber qué se decían. Seguro que eran cosas no aptas para ti. Se echó a reír y luego dejó escapar un suspiro que sonó casi como un quejido ahogado. Yo también los echo de menos, enana. Y siento no haber podido estar ahí contigo estos días, he intentado pillar vacaciones, pero... Ya lo sé, Oliver. No deberías hacerlo, no quiero que gastes siempre todos tus días libres en venir a verme, no es justo para ti ni para Vega. No hay nada más importante que verte a ti, enana. Ya soy mayorcita, Oliver. Para mí nunca lo serás, bromeó. Lo que sí he conseguido es cambiar el turno con un compañero para ir a la exposición. Y antes de que protestes, Vega me acompañará. Nos quedaremos allí un par de días. Quiero que conozca a los Nugen y enseñarle la ciudad. Sonreí, porque a mí me encantaba Vega y me hacía feliz que mi hermano hubiese encontrado a la persona de su vida cuando menos lo esperaba, durante aquella época en la que tuvo que dejar atrás todo su mundo solo para cuidar de mí y pagarme la universidad. Era como si la suerte le hubiese devuelto un poco de esa generosidad. Yo había tenido la oportunidad de conocer mejor a Vega durante los 2 veranos que viajé a Sydney para pasar unos días en casa de mi hermano, y era perfecta para él, una chica con carácter y de apariencia algo fría, pero que se derretía cada vez que Oliver la miraba. Será fantástico, dije. Estaremos todos juntos. Sí. ¿Cómo van las cosas con Axel? Van, creo, a ratos. Eso no suena muy bien. Es que es complicado, Oliver. Y hablar con mi hermano de eso también lo era. De hecho, nunca lo habíamos hecho, a excepción de aquellos primeros días en los que yo había llorado sin parar intentando convencerlo de que lo que habíamos tenido era real. Aún recordaba las únicas palabras que Oliver me había dicho: tú no conoces a Axel. No sabes cómo es en las relaciones, cómo siente, cómo coge y mete en el altillo de un armario las cosas que dejan de interesarle. ¿Te ha contado acaso cómo dejó de pintar? ¿Te ha explicado que cuando algo se le complica es incapaz de luchar por ello? Él también tiene sus agujeros negros. Así que, una vez se demostró que él tenía razón, no volvimos a remover aquellos recuerdos. Pero creo que ninguno de los dos contó con que a veces la vida da giros inesperados, o de repente uno echa de menos a un amigo que pensó que no volvería a necesitar, o ese antiguo amor se cuela en tu rutina casi sin pedir permiso. Ha hecho algo malo.
Tanteó. No. Es más, se estaba comportando extrañamente bien, demasiado para ser él. Me sorprendía que aún no me hubiese hecho ninguna pregunta incómoda, aunque lo conocía lo suficiente como para mantener todas las barreras alzadas. Si en algún momento tienes algún problema, te lo contaré, lo corté y me reí. De acuerdo. Nos vemos en una semana. Sí, dale a Vega un beso de mi parte. Y tú disfruta por mí de estar en casa. La voz de mi hermano se tiñó de nostalgia antes de colgar. Me quedé un rato más en la terraza de la cafetería contemplando el brillo del mar bajo la última luz del sol y pensando en la mezcla de colores que usaría para recrearlo, en las sombras y los detalles. Entonces me di cuenta de que allí no tenía mi estudio ni mis pinturas, ningún lugar en el que volcar todo eso que me estaba removiendo por dentro. Me pregunté cuánto tiempo podría contenerlo. Era casi de noche cuando dejé atrás el paseo de la playa y me perdí entre calles conocidas y recuerdos. Comprobé la dirección que tenía apuntada en el móvil antes de llamar al timbre de una casa pequeña y blanca, de 2 alturas y con un jardín cuidado y bonito. Su sonrisa inmensa me recibió. Leah. Blair me abrazó tan fuerte que me eché a reír de inmediato. Hacía meses que no nos veíamos, desde la última vez que ella había ido a Brisbane a hacer recados y habíamos comido juntas. Perdona, te voy a aplastar, me soltó y dio un paso hacia atrás. Yo miré emocionada su abultada barriga. Estás enorme. Grité sonriendo. Créeme, lo sé. Soy como una peonza. No digas tonterías, intervino Kevin entrando en el salón. Estás preciosa, le dijo antes de acariciarle la tripa. Y yo sonreí al ser testigo de ese gesto y le di a él un beso en la mejilla. Los dos estaban resplandecientes. Ponte cómoda, porque quiero que me lo cuentes todo, exigió Blair mientras alzaba una ceja de forma cómica. Le había explicado por encima el inesperado encuentro con Axel y la exposición que haría en Byron Bay, pero no había entrado en demasiados detalles. Yo tengo la sartén al fuego, así que os dejo. Kevin me miró, ¿te quedas a cenar? No sé, estoy un poco cansada y... Se queda, me cortó Blair. Te aconsejo que no le lleves la contraria, porque desde hace unos meses tiene el don de poder transformarse en un tiranosaurio furioso en cuestión de minutos. Blair taladró con la mirada a su novio. Sí, me lo he pensado mejor, acepté divertida. Kevin se marchó a la cocina y nosotras nos quedamos un buen rato en el sofá charlando como en los viejos tiempos. Blair me contó que había dejado de trabajar unas semanas atrás porque tenía que guardar reposo, pero que estaba deseando incorporarse a la guardería en cuanto pudiese inscribir a su hijo en ella. A mí se me pasó el tiempo volando mientras hablábamos de todo y de nada. De vez en cuando, cada vez que notaba que el bebé se movía, colocaba mi mano sobre su barriga para que notara las patadas que daba. Y era una sensación única. Tanto que empecé a preguntarme qué se sentiría al llevar una vida en tu interior, porque no me imaginaba nada más íntimo y profundo. ¿En qué estás pensando?, preguntó Blair. En nada. Vamos, Leah, nos conocemos. Me mordí el labio y sacudí la cabeza. En esto, en que es mágico. Y en que me encantaría poder vivirlo algún día. Sigue siendo igual de intensa, me sonrió con ternura. Seguro que lo harás, Leah. Y cuando eso ocurra, tal como tú sientes las cosas, será maravilloso. Antes estaba segura de ello, ahora. Ya no tanto. ¿A qué te refieres? ¿Qué ha cambiado? Ya lo sabes. Yo he cambiado. No sé si podré volver a querer de la manera en que una persona se merece que la quieran. Me gustaría hacerlo. Poder elegirlo. Como cuando vas a una tienda, ves un vestido que te gusta y te lo llevas a casa, sin más. El amor no es así. No, no lo es, Blair suspiró. Ojalá lo fuese, dije bajito. No, añadí que, entonces, dentro de esa posibilidad, elegiría a Landon.
Elegiría amarlo loca y apasionadamente, como se desea algo cuando no puedes controlarlo ni te paras a analizar las consecuencias. Elegiría no poder estar un solo día sin él y echarlo de menos. Lo elegiría porque sabía que así sería feliz. Pero el amor era mucho más complejo. Y existían muchas formas de amar. Se podía amar de otro modo, con serenidad, confianza, seguridad y amistad, y yo estaba aprendiendo a hacerlo. Blair me miró un poco cohibida. Han sido complicadas las cosas con Axel. Resultaba casi gracioso. La palabra complicada siempre envolvía todo lo referente a él. Un poco, al principio. Pero lo he superado, me apresuré a decir, y creo que con el tiempo podremos volver a ser amigos. No sabía que lo hubieseis sido antes. Blair. Le dirigí una mirada de advertencia. Perdona, sé que no es asunto mío. No es eso, pero... Me mordí el labio. Lo entiendo. Seguro que conseguí ser amigos, se corrigió, aunque no pareció muy convencida. Además, los dos habéis cambiado. Axel ha cambiado. Alcé una ceja. Todos lo hacemos con el tiempo, ¿no crees? Tenía mis dudas. Serias y grandes dudas. Entonces me azotó una pregunta que ya había apartado varias veces de mi cabeza esas últimas semanas. Y me sentí fatal tan solo por pensarlo, por esa curiosidad que tiraba con suavidad como si quisiese llamar mi atención. Tú sabes si durante este tiempo él. Da igual, olvídalo. Si Axel ha estado saliendo con alguien. Adivinó Blair. El miedo se apoderó de mí, temí que mi amiga pudiese leerme tan bien y me aterrorizó pensar en quién más podría hacerlo. Deseé levantarme y escapar de allí, de los recuerdos y de la idea de seguir siendo tan previsible. Chicas, la cena está lista. Canturreó Kevin. Me puse en pie de inmediato para rehuir la mirada aguda de Blair. Por suerte, el resto de la velada fue tranquila, sin tocar temas punzantes ni hablar de nada trascendental. Como siempre, pasar el rato cerca de Kevin era tan agradable que, cuando quise darme cuenta, ya estaba comiéndome el postre y relamiéndome tras la última cucharada de mousse de limón. Sentí un pequeño tirón en el estómago al pensar que, en cierto modo, Kevin se parecía un poco a Landon. Los dos eran personas alegres y optimistas, chicos transparentes que querían con los brazos abiertos, pacientes y sin complicaciones. Yo había perdido la oportunidad de tener aquello de lo que ahora disfrutaba Blair, esa comodidad, la seguridad de saber que tu vida no va a ser como una montaña rusa, con sus altibajos, sino como un trayecto tranquilo del que disfrutar sin la necesidad de abrocharte el cinturón. Blair me acompañó hasta la puerta mientras Kevin recogía la cocina. Nos dimos otro abrazo de despedida, uno largo y cálido que me emocionó. Parecéis tan felices, y os lo merecéis. Hiciste bien en no dejar escapar a Kevin, Blair. Te mira como cualquier chica desearía que la mirasen. Mi amiga sonrió despacio y me pasó los pulgares por las mejillas. Hasta ese momento, no me di cuenta de que había empezado a llorar. Te juro que a veces no sé qué demonios me pasa, soy como una esponja emocional, creo que tengo un problema. Sentir como tú lo haces nunca debería considerarse un problema. Si tú lo dices. Me reí entre lágrimas. Ay, Leah, ven aquí. Me abrazó otra vez. Le sonreí antes de irme. Estaba peleándome con el cerrojo de la valla de madera blanca cuando la voz de Blair rompió el silencio de la noche. Por si te interesa saberlo, no lo he visto con nadie durante todos estos años. La miré tragando saliva. Y luego me marché. Di un paseo lento hasta el hostal disfrutando de Byron Bay, del cielo estrellado y de la familiaridad que me embargaba a cada paso. Cuando subí a la habitación, me di una ducha, me puse el pijama y me tumbé en la cama. Busqué en el bolso una piruleta de fresa que me metí en la boca antes de coger el teléfono. ¿Te he despertado?, pregunté en cuanto descolgó. No, aún estaba en el sofá. ¿Qué tal todo? Por alguna razón, a pesar de que habíamos hablado unas horas antes, tenía la sensación de que hacía días que no lo hacíamos. Y no me gustó ese pensamiento. Bien. He cenado con Blair y con Kevin.
Como sienta volver a casa. Es raro, admití. Por una parte, sigue siendo mi casa. Pero, por otra, hacía tanto tiempo que no venía aquí que me siento como si hubiese perdido un poco la noción del tiempo y de todo. ¿Nunca te ha ocurrido eso? Como cuando te vas de viaje y te olvidas de en qué día de la semana estás viviendo. Landon se rió y a mí me encantó ese sonido. Me acomodé mejor en la cama, recostando la espalda en las almohadas y tapándome con la sábana. Creo que sé lo que quieres decir. Es normal. Cuéntame qué has hecho hoy, le pedí, porque por alguna razón no quería colgarle tan pronto. Su voz me resultaba reconfortante. Pues, trabajar, trabajar y trabajar. Qué divertido, bromeé. Sí. En fin, creo que voy a acostarme. Claro. Descansa, Landon. Tú también, preciosa. Buenas noches. Dejé el móvil en la mesilla de noche, me di la vuelta en la cama y me acurruqué entre las sábanas antes de cerrar los ojos.